Ahí. Bueno, hola. Bueno, me presento. Ahí está mi nombre es Cintia Hernández, yo soy de la carrera de enfermería. Trabajo en el departamento de niños y adolescentes. Y hoy día me corresponde revisar todo lo que ya está enfocado a la cirugía. No sé si ya tuvieron oportunidad de mirarla algo. En el fondo, como ustedes están en el integrado, ustedes tienen las bases de la IAS. ¿A ustedes ya les han hablado de IAS desde primero? Sí. De segundo. ¿Ya? O de segundo. Sí. ¿Ya? De segundo, por lo tanto, no vamos a revisar todas las cosas de IAS, que ya es súper repetitivo, sino que en el fondo lo vamos a enfocar más a este integrado. Lo que vamos a ver hoy día es cuál es la importancia y la definición de ella, volver a recordarla porque esta definición va cambiando, ¿ya? Antiguamente la definición de IAS era infecciones intrahospitalarias, las IH, así se le llamaban. Era toda infección que no estuviera, digamos que una vez que estuviera, si ha pasado menos de 2 días, no era infección intrahospitalaria, si habían pasado más de 2 días hospitalizados, era infección intrahospitalaria. Sin embargo, los conceptos han cambiado ya y se ha ido mejorando, y hay que tomar en cuenta que las IAS es un tema que es evaluado desde el punto de vista de acreditación y de acreditación en calidad. Ya es un indicador de calidad de la atención de salud. Ya vamos a ver el modelo epidemiológico, cómo se vigila, cuáles son las medidas de prevención de la infección del sitio quirúrgico, todo lo que es la higienización de manos, los antisépticos y desinfectantes más comunes, que es un resumen, y recordar, porque nos insisten en que lo recordemos, como ustedes van a estar colaborando o ayudando en algunas cosas que impliquen cortopunzante, qué hacer cuando les pasa un accidente cortopunzante. ¿Saben lo que les pasa? ¿No es cierto? ¿Qué tienen que hacer? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Saben todo? Sí, o sea, uno le tiene que informar como sabe que está a cargo, después le tiene que dar la derivación para servicio de urgencia y lo tiene que atender y se llena un poco. Ya, por ahí va, perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a partir. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Cirugía. La evolución de la cirugía. ¿Qué cosa? La evolución de la cirugía. La evolución de la cirugía. Ustedes saben que los primeros escritos que están, digamos, se ha evidenciado que ha habido cirugía es en los egipcios. Los egipcios hacían unas tremendas cirugías e incluso se descubrió que en un, ¿cómo se llama? En una momia le habían hecho incluso una prótesis en la calota con cobre o algo así, ¿ya? Por lo tanto, ellos eran unos grandes cirujanos, y ellos hasta el día de hoy incluso hay algunas definiciones que ellos vieron que se ocupan ahora. Por ejemplo, inflamación. Ellos dictaminaron cuáles eran, ¿no es cierto?, los componentes de una inflamación, con otro nombre por supuesto, pero hasta el día de hoy se ocupa. Después vemos que en el fondo de la época de las guerras sobre todo, comenzaron toda esta cirugía muy mutilante para poder recuperar a estos soldados y que volvieran a la guerra. Después, un gran hito fue el descubrimiento de la anestesia, que antes era el cloroformo, que era un viaje que uno no se sabía si iba a retornar. Esa era la realidad. Había anestesia tanto por gas y anestesia rectal. Y estamos ahora con todo lo que es la robótica, la IA, que está participando en todo lo que implica salud. O sea, nos hemos pegado un salto bastante grande desde esta época a lo que estamos viviendo ahora y del cual ustedes van a ser protagonistas. ¿Sí? Ahora, dentro del tema de la cirugía, la verdad es que lo que no cambia es el criterio del cirujano o descriterio. Uno nunca sabe, ¿ya? Ahora, si hablamos de las IAS propiamente tal, la definición que da el MinSal es toda aquella que afecta a cualquier persona acudir a un centro asistencial, pero para que sea en la forma asistencial. Es decir, si yo voy a pedir hora o yo voy a retirar medicamentos, no se va a considerar una IAS por haber ido al CESFAM.
sino que tengo que haber tenido alguna intervención o algo, ¿no es cierto?, de lo cual yo me contagie. Ahora, punto aparte fue el tema del COVID, ¿sí? El COVID fue una cuestión súper nada que ver, que en el fondo tú podías estar en un contexto con una persona que podía haber estado con COVID y que te podría haber contagiado a través del vector, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hay que tomar en cuenta que no la estaba incubando, es decir, yo llego sano a operarme y salgo con una infección o doy signos o síntomas de una infección que no lo había llevado, ¿ya? Y incluso también se considera, por ejemplo, está la normativa que se las voy a mostrar, que es entre 1 y 30 días calendario de haberse operado, pero si al día 28, por ejemplo, una persona que recibía una prótesis de cadera comienza 28 días después de su cirugía, comienza con síntomas, va a considerarse una IAS, ¿ya? Con todo lo que eso significa. Las infecciones asociadas a la atención de salud se consideran un problema de salud pública. Yo cuando era estudiante me cargaba este tema. Era un misterio, era fome, siempre veía a la enfermera de VIH en ese momento con una carpeta llena de pautas de cotejo. No lo entendía per se hasta que uno empieza a hacer las prácticas o uno ya se hace cargo de un servicio después cuando trabaja. Ustedes, una vez insertados en el establecimiento, deberían ser prevencionistas de infecciones asociadas a la atención de salud y no causantes de infecciones asociadas a la atención de salud. Y por algo se les enseña y se les hace harto hincapié. Y es un problema de salud pública porque hace todo esto, aumenta la morbilidad, los días de hospitalización, la mortalidad, hay un deterioro de calidad de vida y finalmente tiene un alto costo carga al país, porque un paciente que llegó a operarse de una hernia inguinal y que se contagia de un Clostridium llegando a la UCI, ese paciente que iba a tener 2 días de hospitalización finalmente va a tener 15 días en UCI, ¿ya? ¿Ustedes saben cuánto cuesta un día cama normal? Por ahí. Y en una clínica privada, 600, ¿ya? Es el costo, sin nada, el puro acostarse, ¿ok? Con la atención de los funcionarios, pero sin medicamentos, sin tomar en cuenta el tipo de anestesia, el costo cirujano, el costo funcionario, dime. 300. Mira, fluctúa, depende del tipo, pero la más cara es la UCI, ¿ya? La más cara es la UCI. En clínicas privadas puede llegar hasta 1 millón diario el costo UCI, como para que tengan una idea de cuánto cuesta. Entre el 5 al 15% de los hospitalizados va o puede desarrollar una infección asociada a la atención de salud. Y gran porcentaje de ellas son evitables, tomando las precauciones que nosotros todos hemos aprendido. ¿Y cómo son evitables? A través de la vigilancia epidemiológica. Antiguamente, el modelo epidemiológico constaba de un huésped, una persona infectada, una puerta de entrada y una puerta de salida. Y eso era lo clásico que teníamos como para poder prevenir. Sin embargo, se vio que en el fondo tenemos el agente, el huésped susceptible, el portal de entrada, el mecanismo de transmisión, la puerta de salida del reservorio. Tenemos formas de cómo prevenir con esto, con esterilización, desinfección, limpieza, el aislamiento. ¿Qué tipo de aislamiento hay? Contacto, bien. Muy bien. ¿Qué enfermedades son las aéreas? Debe ser sarampión. La viruela ya está, por suerte, erradicada. Yo creo que era por gotitas. Sí,
sarampión es por gotitas. La varicela tiene un componente mixto, es bien mala la varicela, es mala gente. ¿Ya? Todos han tenido varicela, ustedes están vacunados. ¿Están vacunados, no? ¿No? ¿No la han vacunado de varicela cuando era guagua? ¿No lo vacunaron su papá? ¿Te dio varicela? ¿A qué edad? Cuando era chica, los 7. Ah, pero ¿te acuerdas? Ya. La varicela tiene, es que los niños se están vacunando ahora porque está fuera del PNI, que la dan extra. La varicela tiene una doble vía de contagio. Una es en el fondo por las gotitas y segunda por las lesiones, por contacto, ¿ya? Entonces mala gente, es muy mala gente. Yo he tenido casos de niños, como yo trabajaba en pediatría, niños que debutaban o llegaban con una encefalitis, porque además es mala gente porque baja mucho la defensa y te puede producir infecciones agregadas. Encefalitis, ponte tú, neumonía, mala gente. ¿Ya? Entonces nos llegaron muchos niños por encefalitis, etcétera, por neumonía, los dejaban en aislamiento, todo lo que tú quieras, y se contagiaba a todo el mundo. Todos los que no habían tenido varicela cuando eran niños. Lo bueno es que tú, una vez que hayas hecho la varicela, te haces inmune, que es lo tranquilizante. Hay que hacer una varicela cuando uno es adulto es muy malo porque te viene un tema ocular, te sientes pésimo, etc. ¿Ya? La técnica séptica, ¿qué es lo que es la técnica séptica? Usar guantes, ¿será? ¿Ya? ¿Qué más? Mascarilla. ¿Qué más? ¿Lavamanos? ¿Qué más? ¿Ya? Ya, pero ¿qué más? Algo con la limpieza. No, pero más que la limpieza. Ya, ahí está. Y ahí es lo que afecta, o donde actúa. Pero ¿qué más de la técnica séptica? ¿Quién se acuerda más? La delimitación de áreas. Eso es parte de la técnica séptica. El manejo material estéril es parte de la técnica séptica. El lavado de manos clínico, quirúrgico, doméstico. El lavado de manos doméstico no se hace con Wix. ¿Ya? Es que muchas personas, al cocinar, por ejemplo, o al atender niños, se le acaba el jabón y se lavan con Wix. El Wix, ¿qué es lo que hace? Saca la grasa solamente. Los jabones hacen una acción que se llama desaponificación, que envuelve todo lo que es lo transitorio y se lo lleva. ¿Ya? Por eso que uno en la cocina debería tener una jabonera. ¿Ok? Así que no más lavados con Wix, por favor. Siempre lo aclaro porque mucha gente se lava con Wix a falta de jabón. ¿Ya? Y la profilaxis, en el fondo, es todo lo que es la antibioticoterapia previa a una cirugía. ¿Cuánto rato antes de una cirugía? Media hora. Media hora. Antes incluso se decía 1 hora antes, pero incluso en algunos lugares es previo a la incisión. ¿Ya? Pero 30 minutos está ok. ¿Sí? Antes, antiguamente incluso citaban a los pacientes hasta 2 o 3 días para darles tratamiento antibiótico previo para prevenir. Sin embargo, se vio que no tenía ningún rendimiento, excepto que haya alguna patología concomitante que así lo requiera. ¿Ya? Listo. Nosotros tenemos cosas modificables y no modificables desde el punto de vista de prevención de IAS. ¿Ya? Primero, los poco modificables, algunas condiciones del usuario. Si yo voy a tener un usuario que es obeso, no va a bajar de peso en un mes, ni en 15 días. ¿Ya? Pero sí tengo algunas modificables como es lo ambiental, pero que tiene bajo impacto, y sí los procesos de atención. Y si ustedes ven, salió la primera norma de IH, por decir lo que es el término antiguo, recién en el año 82. ¿Por qué creen que salió esta norma? ¿Qué ocasionó que los países empezaran a prevenir el control de infecciones? El VIH. ¿Ya? El VIH marcó un antes y un después en relación a todo lo que es prevención de infecciones. Recuerden que antes las jeringas eran hervidas, las agujas reesterilizadas. A mí me tocó pinchar con aguja reesterilizada, me tocó pinchar, no soy tan vieja, me tocó pinchar
Yo entré en el 85 a la universidad, así que no soy tan vieja. Me tocó pinchar con jeringas de vidrio que se quebraban, que generalmente el émbolo no le hacía a la parte de vidrio. Me tocó ver agujas que se estaban desinfectando en cloro, un frasco lleno de agujas de cloro, ¿ya? Y que se lavaban una por una y se mandaban a esterilizar. Y se usaban hasta que el aroma ya no diera más, que tuviera romo, no pudiera entrar en la piel, ¿ok? Las sondas se reesterilizaban todas, no se botaba nada porque no había dinero, no había platas, el país no estaba preparado hasta que llegó la época del VIH y los estados, no los gobiernos, sino que los estados tomaron en cuenta esto y dijeron, ¿sabes qué? Va a quedar la escoba y tenemos que destinar más dinero para prevenir que todo el país no se nos contagie. Aparte del susto que había en ese momento, porque no se sabía cómo se contagiaba, era una cuestión que fue lo que pasó un poco con el COVID. Con el COVID también pasó que nadie sabía nada, todo el mundo, alguien tosía y todos arrancaban. Entonces había mucho susto, en esa época era peor porque te morías. Y había mucho tema social y todo. A mí me tocó ver los primeros casos de VIH como estudiante. Los que llegaron a Chile generalmente venían del extranjero y los ponían en un hospital que se llamaba de infecciosos en Santiago, yo estudié en Santiago, y que estaban en unas piezas de vidrio y nos paseaban a todos los estudiantes mirando a estos pacientes. ¿Ya? Súper indigno. Pero era lo que había. Y los pobres pacientes se tapaban y los tenían absolutamente aislados. La gente entraba casi vestido tipo Chernobyl, todos vestidos como astronautas para poder atenderlos porque no se sabía el mecanismo de transmisión. ¿Ya? Una vez que se supo el mecanismo de transmisión, en el fondo se empezaron a tomar las medidas y se empezó, por ejemplo, a usar guantes desechables. Antes todo era así nomás, a manipulada. Todo. ¿Ya? Y a uno le caía vómito, le caía sangre, le caía de todo y los guantes estériles eran escasos. Yo siempre les cuento a mis estudiantes, yo estudié en la Católica, hacía práctica en el Sotero del Río y en el Sotero del Río nos dejaban una bránula para poner suero a la semana. Una. Todo el resto, agujas. ¿Ya? Así éramos de pobres, ¿ya? Y si te echabas la bránula, la lavabas para el mismo paciente obviamente se le intentaba poner de nuevo, ¿ya? Una anestesia peridural para la semana, una, ¿ya? ¿Para quién? Para la mamá adolescente. El resto, solo local, ¿ok? Ya. Esos tiempos vividos. Pero ahora no. Ahora tenemos cómo. Ustedes van a ver que en general Chile, y yo lo he conversado con las colegas epidemiólogas y todas que se dedican a esta parte, cuando Chile se presenta a conferencias internacionales, para que no nos miremos tan a huevo, Chile, ¿con quién lo sientan? Con todo el hemisferio norte, ¿ya? Porque tenemos excelentes indicadores, tenemos en el fondo, con muy poca plata se hace mucho, ¿y por qué? Porque es toda la gestión que se hace con esos dineros, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un indicador, por ejemplo, de mortalidad infantil bajísimo. Si miramos para el lado, incomparable. Nos comparan generalmente, una amiga que es del PNI, me decía, yo me siento con Canadá, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, ahí estoy yo. Ya, ese es mi barrio, ¿ok? Entonces nosotros también tenemos esto y por lo tanto, desde que comenzó este programa de prevención de control de infecciones, se ha hecho lo que se llama la vigilancia activa. Y este equipo, en todos los establecimientos hay un equipo, ¿ya? Que hay médico, enfermera, matrona, tecnólogo médico o microbiólogo, ¿ya? En el fondo para armar equipos que van y aseguran que todos los procesos que se hacen en ese establecimiento son seguros, ¿ya? Y por eso hay tanta normativa. ¿Usted se metió al MinSal en IAS? ¿No han abierto nunca la página del MinSal? Ahí están las normativas del año 1, desde la primera, que es esta, todas las normativas que se han hecho, todo lo que va saliendo, ustedes van viendo y aparecen nuevos, qué sé yo, no sé, vigilancia de rubiola y no sé qué, porque hubo un brote de rubiola, entonces empieza y sale la normativa al tiro, prevención de rubiola, ¿ya?
La vigilancia activa, ¿de qué se trata? No es que yo me siente a esperar las infecciones, sino que yo busco en los usuarios que pueden tener. Y esto se llama búsqueda sistemática. Tenemos criterios de búsqueda porque no a todos los vamos a vigilar, porque si no nos volveríamos monos. Se siguen a los grupos de riesgo, se analizan, se recopilan, se detectan los brotes. ¿Qué es lo que es un brote? El joven de la tablet, ¿qué es lo que es un brote? Un brote que cuando una bacteria que ya estaba controlada vuelve a... ¿Solamente una bacteria? O sea, infección, virus, bacteria. ¿Pero cómo lo pueden definir? Como... Porque, por ejemplo, ustedes saben que en el país tenemos un número de meningitis. Un brote es cuando aumenta la incidencia de una Ya, enfermedad. eso sí, aumenta el número de casos por sobre la prevalencia. ¿Ya? Nosotros tenemos siempre un número estándar de enfermedades. Nunca tenemos cero. Nunca tenemos cero. ¿Tenemos meningitis? Sí, tenemos meningitis. Pero si empieza a aumentar los casos, las incidencias, en vez de tener 100 al año vamos a tener 150, ojo, ya tenemos un brote y si está localizado es un brote hecho y derecho. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos estándares nacionales que nos pide el Ministerio para poder compararnos. Y estos son los componentes que se vigilan, los factores de riesgo. Y ustedes que están aquí en cirugía, ¿quién quiere ser cirujano? 1, 2, 3, 4. 4. Neurocirujano. Una, la misma. 2. Muy bien. 3. Oftalmólogo. Ni uno. Ni uno. Ya. Los que se quieren dedicar a la cirugía, que vamos a verlo, son uno de los que tienen más accidentes cortopunzantes. Ojo, ¿ya? Por el tema que están metidos en eso todo el día. Y si nosotros vemos que se vigila bypass coronario, hernia inguinal, colecistectomía, tumor del sistema nervioso, prótesis de cadera, catarata, cesárea, con o sin trabajo de parto, y el parto vía vaginal, a los que quieran ser ginecólogos o ginecólogas, ¿ya? Todo eso se vigila. Y yo les pregunto, ¿por qué una apendicitis aguda no se vigila? Si es tan común. ¿El abordaje? Quizás por ser tan común que está como más perfeccionado. Igual, ¿por qué creen ustedes? Es que no se contagia otra persona. Pero ponte tú, la cirugía ocular tampoco se contagia. ¿Por qué no se vigila ese tipo de cirugía? La apendicitis aguda. Está muy caro. Es barata. Más barata que la cuestión ocular. No tiene que ver con costos. ¿Qué tipo de proceso es la apendicitis aguda? Porque se manda la anatomía, ¿Ah? la anatomía. No, Ahora, proceso. ¿Qué tipo? Es una inflamación. Es una infección. Por lo tanto, yo esperaría que se infectara, porque entro en un lugar altamente contaminado, que es el ciego, ¿no es cierto? Y que probablemente ya esté abierto y ha salido al peritoneo. Si ustedes se fijan, la hernia inguinal es y se considera una de las cirugías limpias, porque no tienes nada infectado ahí. Es electiva. ¿Te fijas? No tiene riesgo, excepto que sea un riesgo propio del paciente. Por ejemplo, los pacientes obesos. Ya es riesgo per se por los pliegues y toda la cosa. Pero la hernia inguinal, la colecistectomía laparoscópica, la abierta, tampoco es un proceso infeccioso. ¿Te fijas? Ya no está. Entonces yo esperaría que en el fondo la apendicitis, aunque no se infectan, chiquillos, para que no piensen mal de los cirujanos, en general la apendicitis se ha mejorado tanto en la cirugía que muy pocos se infectan, ¿ya? Pero estas cirugías son limpias, se consideran limpias. Una biopsia de piel, por ejemplo, no debería por qué infectarse, pero también se podría vigilar, porque en el fondo es todo técnica limpia, ¿ok? No entra una cavidad contaminada, a eso me refiero. Por lo tanto, ustedes ven que los componentes que hay no son tantos, porque si no nos volveríamos, tendríamos que vigilar a cada paciente.
¿Ya? Ahora, lo que sí es que si yo, por ejemplo, entro a operarme por una cirugía de hernia, me complico, me llevan a la UCI, me ponen sonda, me ponen tubo endotraqueal, me invaden, paso a ser de alto riesgo y me tienen que vigilar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cualquier paciente que tenga puesto, esto es bien coloquial lo que les voy a decir, cualquier manguera, perdón lo coloquial, ¿ya? Cualquier manguera o me instalen algún catéter, paso a ser de alto riesgo de tener una IAS, ¿ya? Por lo que implica tener un cuerpo extraño que lo manipula gente, personal, ¿ya? Y no todos se lavan bien las manos, y no todos se lavan, no todos vigilan las medidas porque se relajan, no hacen bien la pega, en el fondo por eso nosotros tenemos que hacer la pega como a nosotros nos gustaría que le hicieran con nosotros. Yo me tengo que lavar bien las manos como a mí me gustaría que se lavaran las manos conmigo al hacer un procedimiento, ¿ya? Si uno lo pensara así, nadie cometería errores ni nadie dejaría pasar las cosas. Ahora, lo que sí les digo, los cirujanos son los más urgidos por las técnicas asépticas, ¿ya? Lavado mano, el reloj, mirándose el reloj cuántas veces por dedo en el lavado quirúrgico, etcétera, la preparación de piel, todo eso, y de verdad se agradece porque se han bajado los indicadores y las tasas en relación a infecciones de sitio quirúrgico, ¿ya? Ahora, la vigilancia son estas que ya se las había mencionado, por lo tanto vamos a tener que estos pacientes van a estar constantemente viendo si aparece fiebre, si aparece algo en el sitio quirúrgico o algún otro síntoma que me pudiera orientar a que tengo una IAS. Y esto es lo que le quería mostrar, que nosotros todos los años nos dan indicadores de referencia, ¿ya? Y nosotros, todos los hospitales de Chile tienen que reportar cuántas IAS han tenido. Las reportan mensualmente, bimensualmente, para ver si estamos por sobre, idealmente bajo. Ahora, ¿algún hospital ha llegado a cero? ¿Puede llegar a cero un hospital? Sería maravilloso. Difícil, ¿ah? Sería maravilloso, pero si ustedes están en el ministerio, ministro de salud o ministra, y le llega un hospital que dice 0 IAS. Sospechosa la... No lo puedo decir. Sospechoso. Hay mafia, dice el... Hay que hacer el trabajo. Alguien no hizo el trabajo y es imposible. ¿Por qué? Porque recuerden que hay condicionantes propios del usuario, lo cual no puedo modificar. ¿Ya? Yo puedo hacer una atención espectacular, cumplir todos los protocolos, pero si yo tengo un paciente que lo vamos a ver, que no ha regulado su glucosa, que fuma, que es obeso, que está con infecciones concomitantes, ya es imposible bajarlos a cero, ¿sí? Por lo tanto, recuerden que todo esto, el equipo de IAS, y generalmente son las supervisoras de servicio, las que constantemente están en la búsqueda y van reportando en el fondo las IAS que se lleva el equipo y el equipo reporta en el fondo del hospital. Es muy raro que haya cero. Es como cualquier cosa que ustedes digan, no, tenemos 0%, raro, nunca vamos a tener 0%, no conversa, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos la comparación, se hizo un estudio, ¿no es cierto?, de cómo habían sido las infecciones de sitio quirúrgico del año 96 al 2020, siendo en rojito la laparotomía y acá la laparoscópica, se vio que había habido una baja, ¿no es cierto?, con algunas alzas en alguna oportunidad, pero en general la curva es descendente. Antiguamente era como súper esperable que todos hicieran una infección operatoria. Era como parte del tema, ¿ya? Era parte del tema. Ahora es raro. Y si nosotros vemos qué gérmenes en el fondo están contaminando las heridas operatorias o los cultivos, al salir el cultivo, ¿qué es lo que da?
En el fondo tenemos el Staphylococcus aureus, es el que gana, ya siempre y se ha repetido constantemente en los años, y es aquel que está en la piel, en el cabello y en las fosas nasales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos portadores de eso y podemos contagiar al otro, ¿sí? Factores de riesgo de la infección de la herida operatoria, eso es IOH. Primero, en el paciente se ha visto que hay una alta predisposición de tener una infección de herida operatoria a los pacientes que son obesos, también los desnutridos, también la estadía preoperatoria prolongada por algún motivo, diabetes mellitus descompensada, hábito tabáquico que no ha cesado y la enfermedad autoinmune como un gran problema, un factor de riesgo para en el fondo tener una infección asociada a atención de salud. La idea es que el paciente tenga una glicemia menor a 200 y ojalá que pudiera cesar el hábito tabáquico. ¿Cuántos de ustedes fuman acá? ¿No fuma nadie? ¿O me están chamullando? ¿En serio? Maravilloso. De verdad maravilloso. Porque el hábito tabáquico es un tremendo problema, muy difícil, sospechoso. Pero falta la mitad del curso, ¿no? Ya, pero la chavita está fumando. ¿Cuántos son ustedes? 48, 49. ¿Habrá como unos 40? ¿Tanto? Faltan unos 35 habrán. Ya, los 10 están fumando. Ya, dejémoslo así. Están fumando. ¿Ya? El hábito tabáquico no es solo complicado, chiquillos, para el tema de esto, sino que además es complicado el punto cardiovascular, el punto de vista de las mujeres si se quieren embarazar, se arrugan enteras, no fumen, por favor, se tiñen la piel amarilla, o sea, te trae tanto lío y más encima gastan plata, gratuita, ¿ya? ¿Ah? ¿Qué cosa? Los dientes, los dedos, el aliento, ¿ya? Pero es un problema en el fondo porque tenemos que estos pacientes, si tenemos todo esto, va a ser súper mala la cicatrización y en el fondo tiene la predisposición a la infección del sitio quirúrgico. Dentro de lo endógeno, la aportación nasal y la virulencia de esa aportación nasal, nosotros tenemos pacientes que vienen colonizados, por ejemplo, pacientes que han estado en intensivos, en servicios de intensivo y salen colonizados, ¿ya? Y sabemos que vienen colonizados con el germen punto 1, punto 2, punto 3 y por lo tanto podemos tener posibilidad. En la cirugía misma, obviamente el tipo de herida, dime. Por ejemplo, en la flora endógena aparece, por ejemplo, lo que tenemos en el intestino, por ejemplo, que como vamos a estar más inmunosuprimidos, eso genera alguna infección. Sí. Se convierte como en Chucky en el fondo. Sí, es que tenemos flora endógena en la nariz. Si yo les tomara un cultivo, todos tendríamos a lo mejor una flora muy similar. Pero por ejemplo, si alguien ha tomado antibióticos por su cuenta y no ha hecho el tratamiento completo, o tuvo un tratamiento antibiótico, generalmente hay antibióticos que te bajan tanto esa flora que puede ser colonizable por otro. ¿Ya? Por eso en el fondo que se regula un poco el tema, un poco, porque todavía aún se venden algunas cosas sin receta, ¿ya? Por el tema de la colonización. Y lo que me dices tú, hay pacientes que sí, la Escherichia coli, que es muy metida en todas partes, ya la Escherichia coli de repente se convierte en Chucky, que digo yo, y se transforma en mala, que está en el intestino, pero que muchas veces puede aparecer en el cultivo de herida operatoria una Escherichia coli, porque el paciente se manipuló, el mismo paciente, ¿ya? ¿Cómo se toma un cultivo? ¿Alguien sabe? Así. ¿Ya? Pero si está una herida, mira, imagínense una herida roja. ¿Ah? Claro, roja. El cirujano le sacó un punto, salió líquido y material purulento. ¿De dónde saco el cultivo? Del material purulento y lo relleno amarillito que me salga la torlita amarilla. De nada eso de la herida porque si no va a estar con los patógenos de la flora. Generalmente, ¿qué es el material purulento? Todo muerto, po. Todo muerto. Entonces el cultivo me va a salir negativo, porque está todo muerto. Yo lo que hago es aseo de esa herida con suelo fisiológico, limpio,
Y de ahí tomo la muestra, del fondo, como dice la compañera. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver que en el fondo tenemos, ¿no es cierto?, que el tipo de herida es muy importante. La laparoscópica es muy raro que se infecte, pero si has tenido una laparotomía que ha tenido un tiempo quirúrgico alto, si ha sido abdominal, ¿ya? Y además, si necesita drenaje, que le dije, cualquier manguera, por favor no le digan eso al Pablo Vidal, ¿ya? Cualquier manguera usa muy poco técnico, ¿ya? El tipo de sutura y el tipo de técnica y la urgencia de la cirugía, porque no es lo mismo una cirugía electiva, que tú la programas, que el paciente se prepara, ¿no es cierto?, a una cirugía de urgencia. No es lo mismo un politraumatizado que viene con ruptura esplénica a un paciente que se opera de apendicitis, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que todo depende del tipo de cirugía. Los antibióticos, ya dijimos, 30 minutos previo a la incisión, e incluso en algunas partes del mundo, justo antes de la incisión. Y en la atención de salud, la remoción de vello está SOS, ya dependiendo un poco de la técnica y dónde se vaya a explorar. La técnica séptica tiene que ser incorporada para todo, la antibiótico profilaxis, la preparación de piel, la habilidad del cirujano, eso también influye. Se ha visto que entre más horas abierto un paciente, perdón lo coloquial de nuevo, mayor posibilidad de que haya infección del sitio quirúrgico. La normotermia, esto es una cosa más bien moderna. Cuando uno lo mete en un pabellón, ¿alguien lo han operado últimamente? ¿O cuando eran adolescentes más chicos? ¿Sí? ¿De qué te operaron? De pivot. Pero era guaguita, ¿o no? A los 15 fue la última. Fue la última. Ya. ¿Y qué viviste en ese pabellón? ¿Qué te acuerdas? Cuando estabas entrando al pabellón, ¿o no te acuerdas de nada? No, de camino ahí me durmieron Y chao. ¿No te acostaron en la camilla? ¿No alcanzaste? O sea, no supo. ¿Alguien más que se haya operado? ¿De qué te operaste? Me operé la nariz. ¿De qué? No, me operé la nariz. La nariz. Perfecto. ¿Qué te pasó en el intraoperatorio? Cuando estabas acostada en la camilla, en el pabellón. Me dices, ya. ¿Qué te hicieron en la cara? ¿Qué te prepararon? No se acuerda. ¿Tú te operaste también? Se me pusieron la máscara. Y nada más. ¿Apendicitis? ¿A qué edad? 15, 16. ¿Y no te acuerdas? Uno creo que el chorro caliente en el brazo, ¿no? Ya. Los pabellones deberían ser entibiados, algo, porque en general los lugares son más bien fríos. Pero resulta de que el pabellón, ¿ustedes sabían que los pabellones tienen recambio de aire? 15 recambios, ¿ya? Por la CDC. ¿Ok? Y ese recambio de repente en el fondo tira aire frío. Ahora, se ha visto que la normotermia ayuda a la epidermización y a la recuperación más rápida del lecho quirúrgico. ¿Y cómo no es que se haya descubierto por esto, pero tiene una directa relación, yo que trabajaba con niños, en que, por ejemplo, los recién nacidos, antiguamente, incluso que estoy hablando del año 1, no ahora actual, estaba descrito que los recién nacidos que se operaban fallecían por enfriamiento en el fondo, en el pabellón quirúrgico, porque hacía una acidosis metabólica, empezaban con un mecanismo anaerobio y finalmente fallecían por esta no termorregulación, ¿ya? Y es por eso que ahora los niños pequeñitos, por ejemplo, los bebés recién nacidos, cuando se tienen que operar, se operan o en cuna radiante o se operan poniéndole unos corrugados que les tire aire calientito por debajo de la zona operatoria. Porque se ha visto que en el fondo eso ayuda mucho a la prevención de infección asociada a la atención de salud junto con todo lo que hemos hablado, ¿ya? Y esto, chiquillos, es súper importante. Nosotros tenemos personal colonizado, sí, todos tenemos en algún minuto, hemos sido colonizados, yo espero no estar colonizado ahora, pero hay gente que de repente, una persona ha expandido sus infecciones por todos lados, porque tiene las manos con algún tipo de portador, tiene alguna herida que no había avisado, ¿ya?
tiene uñas, ojo, las que usan uñas estas de gel. ¿Alguien usa uñas de gel? ¿No? Qué bueno. ¿Tú usas uñas de gel? No hay que ponérsela, ya, no hay que ponérsela porque se ha visto que en el fondo un caldo de cultivo exquisito para poder infectar a otros, ¿ya? Para que lo tengan como súper claro, ¿sí? Y esto es de la revista española, para que ustedes vean que en el fondo cuáles son las medidas. Ellos hicieron una revisión sistemática de cuáles eran las medidas con mayor evidencia científica en relación a la prevención de la infección de herida operatoria, y fíjense que la ducha preoperatoria del paciente es una de las cosas que aparece. Uno pensaría que sí, pensaría que no. En general nuestra población tiene acceso a agua potable, pero hay algunos que son tímidos para la ducha. ¿Quiénes? Los adultos mayores. Y los adultos mayores, ya, los adultos mayores son malos para la ducha. ¿Cuáles son los malos para la ducha? Los escolares. Los escolares les baja la onda. La edad escolar tiene una tendencia a no bañarse, ¿ya? También, porque les da lata, porque les molesta, qué sé yo. Así que ojo con eso. Y el adulto mayor más encima está en extremo de vida, tiene baja proteína, tiene una piel mucho más delgada, subcutáneo más delgado, entonces tiene tendencia a poder hacer una IAS. El lavado de manos del equipo quirúrgico, que sea tal como es, no así al lote, la profilaxis antibiótica, la no eliminación de vello, porque antiguamente en estas épocas de precariedad que les digo yo, la gente llegaba a operarse con su máquina Presto Barba. Y las mujeres que tenían parto también llegaban con una Presto Barba y se les pedía en el TAC una Presto Barba. ¿Ya? Salieron los estudios que en el fondo ustedes ya saben lo que pasa con la Presto Barba, las microerosiones, la colonización y al tiro, todos infectados. ¿Ya? Por lo tanto, ahora se decide hacerlo con la máquina de peluquería, la cortavellos, que esa no trae ninguna consecuencia y te ayuda para despejar el sitio quirúrgico, ¿ok? La antisepsia de la piel con soluciones alcohólicas, que la vamos a revisar que se usa, la normotermia, la normovolemia y la normodisecnia, ¿ya? Si yo tengo eso, estoy tratando de asegurar en el fondo que este paciente no tenga esta infección de sitio quirúrgico, que es lo que queremos, ¿ya? Ahora, en el 2017 salió una normativa que otra vez fue ratificada en el 2023 de cuáles son los criterios de infección de herida operatoria, y esto se los van a preguntar en la práctica y se los voy a preguntar yo, ¿ya? Súper mala, ¿ya? Este es un spoiler, ¿sí? Aunque ya mandé las preguntas. Pero igual tienen relación. Ya, hay una pregunta que va por ahí. La infección de herida operatoria incluye infecciones superficiales y profundas. No incluye infecciones de prótesis, sino hay infección de plano superficial y profundo de la piel. ¿Ya? ¿Qué se requiere? Que haya sido operado entre 1 a 30 días calendarios previos. Y hay dos tipos de criterios. Criterio 1, obvio, presencia de pus, exudado purulento, en el sitio de la cirugía, incluido el sitio de salida de drenaje, porque de repente sale el material purulento por el drenaje, ¿ya? Con o sin cultivos positivos, la observación puede ser espontánea o por parte de abrir o sacar un puntito por parte del equipo de salud. Criterio 2. El paciente tiene al menos 4 de los siguientes elementos. 4. Ya. 1. Fiebre mayor o igual a 38, no atribuible a otra causa. Sensibilidad en la zona quirúrgica, aumento de volumen en la zona, eritema o calor local. La incisión es deliberadamente abierta por el integrante del equipo, con o sin presencia, con presencia de exudado que sin tener aspecto de pus, que puede ser un ser humano, ¿ya? Ya con el solo hecho de abrirla, califica. Y el aislamiento del microorganismo que te salió el cultivo positivo, ¿no es cierto?, con técnica séptica en la incisión o tejido subcutáneo, ¿ya? Por lo tanto, este quería ver el número 1, no está el número 1 aquí. Cuando se habla de equipos de salud, también incluye a
los estudiantes en formación. O sea, si a ustedes los mandan a sacar un punto de la operatoria, ustedes también están contribuyendo a que el criterio se cumpla. ¿Ya? Ahora, en la piel, la preparación preoperatoria, ya habíamos dicho que el baño funcionaba, pero la idea es que la hospitalización sea ojalá el mismo día de la cirugía o el día anterior, si es que no tiene posibilidad de llegar, porque vive lejos, no tiene movilización o tiene una patología concomitante que tenga que estar anteriormente en el hospital. El baño, el día antes con lavapelo, lo posible, el mismo día no, porque va a estar expuesto al ambiente ventilado del pabellón. Se instala una camisa del hospital sin prótesis, sin joyas, las mujeres sin esmalte y sin maquillaje. Súper importante, las personas que se operan y que se hacen la depilación en la casa previa, las van a rechazar. ¿Ya? Ejemplo, cirugía de mamas y las mujeres antes de operarse van y se depilan las mamas por su cuenta. Las van a rechazar. ¿Ya? Con cera, con presto barba, con lo que sea que se hayan hecho, las rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno no sabe el punto si puede salir. ¿Con las erosiones? Dime. Yo tengo dudas por la diapo anterior. Aquí se refiere con no incluir infección de prótesis, sino infección de... Porque en el fondo, si no te demuestra nada para afuera, no se considera. Porque si es algo interno, a lo mejor es un rechazo de la paciente a porque es un cuerpo ¿ya? Porque hay personas que no resisten, porque tú tienes personas que han hecho reacciones adversas a la sutura, y hay que sacar la sutura, porque están haciendo una reacción adversa así heavy, colorado, todo. Y si una reacción adversa, igual habría... Algo en los planos más superficiales, no siempre. O sea, Porque puede que los... una prótesis sin haber nada de... Podría, siempre y cuando hay un examen que lo confirme, una ecografía, un escáner, que hay un absceso, ahí sí. Pero este es el criterio como macro, ¿ya? De ahí entramos como al detalle. Esto lo saqué del artículo, la piel del paciente tiene que estar libre de infecciones activas, por ejemplo. Una de las cosas que más en el fondo se puedan, o sea, obviamente el estado de salud del paciente prima. Si está resfriado no se va a operar, excepto que sea una operación de urgencia que ahí se toman todas las condiciones como para operarlo. Pero ponte tú, una de las cosas que siempre se ve si hay alguna infección activa. Puede ser una infección dental, infección del ombligo. Me ha tocado ver pacientes, adultos mayores, que al prepararle la piel, al lavarle la zona, porque vienen en bajas condiciones higiénicas o tímido para la ducha, como decimos nosotros, al limpiar el ombligo, ustedes saben que por el ombligo entra un trocar para la láparo, tú limpias el ombligo y encuentras que hay hongos, esa cirugía se va a suspender, porque está ahí la infección activa y lo más probable es que el sitio quirúrgico también adquiera hongos, ¿ya? Y por eso es que en el fondo de la infección activa se suspende y se evita remover el vello quirúrgico, excepto de que se pida lo contrario, ¿ya? Mediante recortadoras, nunca con cremas depilatorias, ni con presto barba, ni con ninguna otra cosa que se use que pueda dañar el sitio cercano a la incisión. Y en relación a las preparaciones de piel, si es que hay necesidad de depilar, sobre todo los varones que son más velludos, algunos muy velludos, ya vamos a ver que las zonas son amplias, no es solamente el lugar chiquitito, ¿ya? Si tiene una hernia inguinal derecha, no es que ahí le voy a depilar, se le depila todo este cuadrado. Si es una cirugía rectal, también es un rango amplio. Si es una cirugía de tórax, también. Cirugía de varices, porque aquí tiene varias suturas pequeñas, el aseo umbilical y la cirugía abdominal con mayor razón, ¿ya? Ahora, dentro de las medidas de prevención DIAS en el quirófano, para que nosotros
en los libros sale quirófano, no tienen el concepto de pabellón, ¿ya? Nosotros en Chile decimos pabellón, pero en general en los libros sale quirófano. Vamos a ver que la preparación preoperatoria al momento quirúrgico es sumamente importante. Algunas veces las hace el TENS de pabellón o las hace el mismo cirujano, ¿ya? Por eso uno tiene que saber cuando esté entrando a pabellón cómo lo va a preparar y quién lo va a preparar, ¿ya? Bueno, lavado de manos, la desinfección de los equipos de anestesia, el recambio de aire, desinfección de pabellones, la circulación, por eso que nosotros tenemos... ¿Ustedes han entrado a pabellón? Sí, ya, qué bueno. Algunos y otros no, que tienen áreas como comunes y otras áreas que están más restringidas. Y una de las cosas que también tenemos es el control de ingreso de alumnos y observadores, porque antes uno podía estar de repente los pabellones llenos, ya, pero ahora se ha restringido también por lo mismo, por la prevención de IAS. Y el manejo de muestras y piezas anatómicas y el uso de profilaxis antibiótica. Si nosotros vemos una de las cosas más importantes dentro del punto de vista de la infección del sitio quirúrgico, vamos a ver que el lavado de manos siempre la lleva. Ya el lavado de manos se ha considerado que es una de las herramientas más efectivas, pero en el último tiempo, en los últimos años, ustedes que entraron a esta carrera ya con el alcohol gel, en el fondo se ha visto que se ha instalado ya es una cultura. Yo creo que todos tenemos alcohol gel en la cartera, en el bolso, en el auto, en los sitios públicos, porque es súper bueno el alcohol gel. Es bueno, pero es bueno con estas condiciones, porque en el fondo elimina hartas colonias. En la UFC, unidad formadora de colonia, ¿ya? Pero se inactiva por materia orgánica. O sea, si yo tengo sangre en las manos, no me va a echar alcohol gel, ¿ya? Tiene que ser en manos que estén sanas, tiene que estar sin materia orgánica, utilizar cuando no se requiera traspasar la barrera cutánea, en algunas situaciones de emergencia, llámese traslado paciente, que le vino la lipotipia y lo recojo, ya, pero no en una situación de emergencia donde yo tenga que entrar a invadir, ¿no es cierto?, poner un tubo, poner vía venosa, cuando se requiera manipular equipos y antes y después del contacto con las superficies hospitalarias, ¿ya? ¿Hasta cuántas veces se echa el alcohol gel? ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? No se acuerdan. Mira, la verdad es que está descrito que hasta 4, pero ya la cuarta uno se empieza a hacer nudito en las manos y es súper incómodo, y te quedan pegotes. ¿Qué cantidad de alcohol gel? Un chorro, me dicen aquí. 2 chorros. De 3 a 5 ml, 2 chorros. ¿Ya? Esto fue medido. Se hizo el... Sí, nosotros tenemos de todo, chiquillos. Gente que le gusta hacer estas cosas. ¿Ya? Y dijeron, midieron, son 2 chorritos. 2 veces así. Y 2 veces, o 2 veces así, o así, como usted lo quiera hacer. ¿Ya? Según el dispositivo. Pero yo te diría que yo, personalmente, a la 4ª vez, ya cuando empiezo a notar que me queda demasiado pegote, lavo a mano. ¿Ya? Claro, y hay gente que no le gusta y usa sencillamente el lavado a mano. ¿Ok? Los antisépticos y desinfectantes más utilizados, nosotros tenemos 3. El alcohol, que sirve tanto como desinfectante y como antiséptico, es bastante bueno, pero resulta que tiene un efecto residual, o sea, en duración nulo. Por eso es que se ocupa en el fondo para funcionar o para algo que se vaya a hacer en el momento. El problema es que duele muchísimo. Típico que uno se hace un corte y que se echa alcohol. Están perdiendo plata y están sufriendo de más porque en el fondo se inactiva con materia orgánica. ¿Ya? ¿Dónde se echa el alcohol? En piel sana. Ahí sí que sirve. Si yo voy a funcionar, le voy a tomar un examen a la compañera y veo que su pliegue está impecable, le echo alcohol, lo limpio, me sirve perfecto, ¿ya? Pero si yo tengo una herida que me corté con el cuchillo y me echo alcohol, no sirve de nada, es dolor gratuito, ¿ya? La clorhexidina es lo que más se está usando, es como la estrella del momento. En su época fue la povidona, ¿ya?
Esto siempre en salud, chiquillos, van saliendo muchas cosas nuevas y esto es como un círculo. De repente la povidona fue como la estrella del momento, después fue así la más mala y toda la cosa, pero son muy cíclicas. La clorhexidina tiene un amplio espectro de acción, es súper buena porque tiene un efecto residual de 6 horas, es decir, está indicada para cirugías largas. Estoy hablando de preparación de piel intraoperatoria, ¿ya? De la zona operatoria. Puede ser dañina si la concentración es al 4, pero la mayoría es al 2, ¿ya? No es tóxica y contraindicaciones no se han descrito. Y tiene un inicio de acción entre los 15 y los 30 segundos. Ustedes van a ver que cuando se prepare la zona quirúrgica tenemos estas dos. La clorhexidina y tenemos la povidona ayudada, llámese lavador quirúrgico, no la povidona que venden en la farmacia. El lavador quirúrgico es espumoso, ya que es para lavar la zona previo a una incisión, ¿ya? También tiene súper buena cobertura, también tiene un tiempo más o menos la mitad de la clorhexidina, también se inactiva, ojo, se inactiva con la materia orgánica, pero la clorhexidina no. Por eso que ustedes van a ver que los aseos quirúrgicos de quemados se usa clorhexidina, ¿ya? Y el problema es que retrasa el tejido de granulación y no se puede usar ni en embarazadas, ni en lactantes y sobre todo, no embarrarla con personas que se van a operar de tiroides, prepararla con povidona ayudada, ¿ya? ¿Ok? Y lo alérgico. Pues la povidona también, como es yodo, en el fondo puedes hacer reacción alérgica. Como les digo, esta fue así la estrella, a lo mejor como la panacea, pero ahora es esta, la clorhexidina. ¿Con la povidona? Sí. Por eso te preguntan de repente si has comido mariscos, si tienes alergia al yodo o a los pescados o algo, porque ahí te dicen ya no vamos a usar povidona, entonces vamos a usar clorhexidina. ¿Ok? Y esto no se los voy a repartir, pero se los dejo para que vean que se hizo un estudio también en el 21 con respecto al tema de la pandemia, que todo el mundo andaba limpiando con todo lo que se pudiera la superficie, la gente se limpiaba los zapatos y hacía toda una serie de cosas que yo en algún minuto lo hice, no los zapatos, eso sí, nunca lo permití. Ya, yo no andaba limpiando zapatos a nadie, ni yo. Pero se hizo un estudio del MinSal y se vio, ¿se acuerdan que empezaron que los jamones cuaternarios eran lo mejor y todo el mundo vendía jamones cuaternarios carísimos? Pero fíjense, las principales ventajas es útil para limpiar, tiene una propiedad detergente y amplía la compatibilidad, no sé lo que significa esa cuestión, pero ¿qué quiero decir? Tiene baja eficacia sobre la espora, tiene menor espectro de acción, altera la materia orgánica, se altera la eficacia con agua dura. Y nosotros aquí en San Felipe que tenemos el calcario, ¿ya? Y existen casos de asma ocupacional. O sea, al final fue como un puro bluff nomás, ¿ya? Un puro bluff. Generalmente lo que usamos, todavía en algunas partes se usa amonio cuaternario, pero sí en los hospitales se ocupan productos clorados, por ejemplo, para limpiar pisos, etcétera, como lo hace uno en la casa, ¿ya? Y para finalizar, para no darles tanto la lata, vamos a recordar lo que implica un accidente cortopunzante, que yo espero que no lo tengan y que si lo tienen, por favor, que den aviso al tiro. ¿Ya? Yo tenía estudiantes, no de mi carrera, por suerte, pero hemos sabido estudiantes que se quedan por temor a que los reprueben o no sé qué, y después tienen que estar en tratamiento y toda la cosa. Ahora, ¿qué se contagia más? ¿VIH o hepatitis B? Elijan. ¿Qué es más contagiante? La hepatitis B. Oh, usted quería VIH, ya. Quería VIH. Por eso que ustedes los vacunan y por eso que se vacunan a los lactantes, ¿ya? Por eso, porque es mucho más contagiante, porque el VIH es mucho más lábil desde el punto de vista viral, en superficie, etcétera, etcétera, ¿ya? No tiene tanta, como que se inactiva más rápido que la hepatitis B, ¿ya? Y vamos a ver que implica una lesión percutánea que puede ser con aguja hueca o con instrumento no hueco, ¿ya? Y depende de eso su gravedad o la exposición a una mucosa, por ejemplo, que te salte sangre,
a un ojo. ¿Ya? Eso es una exposición. ¿Qué es lo más peligroso? ¿Cómo me puedo contagiar de VIH o hepatitis B? ¿Con qué? Aguja hueca, y si es sangre arterial, y si te pinchaste en la zona de la mano, así, mejor todavía, te vaya a contagiar al tiro. Sobre todo en las zonas más irrigadas, yema de los dedos, palma de las manos, ¿ya? Mucosas, líquido cefalorraquídeo, también, que te salte al ojo, por ejemplo, ¿ya? O te pinches con una aguja que han pinchado líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O bisturí que se han usado para cirugía menor. No los quiero asustar, ¿ya? Pero cuando estén haciendo o en el futuro, porque lo van a hacer, o estén asistiendo a alguien, por favor fíjense bien dónde van dejando el otro las cosas. Porque ¿cuál es el problema? Los estudiantes, por tratar de hacerlo mejor y todo, son súper así como, no captan que quedó un bisturí en el lado y ustedes agarran el paño perforado y se cortan, ¿ya? O toman el trocar y se cortan, o lo tratan de poner en la caja de cortopunzante y lo aprietan y se traspasa la caja de cortopunzante y se pinchan, que nos pasó hace un tiempo, ¿ya? Siempre estén atentos a lo que hace la persona operadora. Y si es que ustedes son el operador, avisen, aquí dejo el bisturí, aquí dejo la aguja, aquí dejo no sé qué, para que el otro esté atento y no sufra un accidente cortopunzante, ¿ya? Y como yo les mostraba, los cirujanos la llevan en que en el fondo tienen mucha más exposición y tienen más accidentes cortopunzantes. Chiquillos, una vez me contaron, no aquí pero en Santiago, que un día un cirujano terminó con el pantalón rajado. Le habían pasado a llevar con un bisturí y no se dio cuenta. Cuando se fue a cambiar la ropa, un corte impecable. ¿Te fijáis? O sea, claro, no sé qué pasó ahí. ¿Ya? Para que vean. Que andaba sentado que alguien pasó a llevar o alguien le quiso provocar daño. Se había portado mal. Momentos de accidente cortopunzante. Primero, cargar una jeringa. Cuando ustedes estén haciendo una intervención, por favor, concéntrense en lo que están haciendo. No estén conversando con el otro, no estén preocupados que no lo llamó el pololo, la polola, que pelearon, que no sé qué. En ese minuto tienen que estar ahí, ¿ya? Porque uno tiende, oye, ¿sabéis qué? No sabéis nada, que fulanito, que no sé qué, ¡pam! Se pincha, ¿ya? Al montar una hoja bisturí, al traspasar material cortopunzante, esto ya, por favor, no vayan a recapitular las hojas contaminadas. Esto ya es, pero obvio. Y al momento de desechar los objetos cortopunzantes, ya por eso uno separa la basura. Si no, la gente del aseo se andaría pinchando todos los días. Ya, ¿y qué hacemos cuando sufrimos un accidente cortopunzante y que esperamos que no? Sea en APS o sea en hospital, tienen que ser vistos en servicio de urgencia. Pero para que ustedes sean atendidos, tienen que llevar el papel, adelante, de seguro escolar. El papel de seguro escolar firmado por alguien docente o director de carrera de la UB. Si no, no va a pasar como seguro escolar. ¿Y por qué es tan importante? Porque resulta que en urgencia se evalúa si en el fondo es de riesgo o no es de riesgo y si vas a requerir terapia retroviral, porque esto tiene que estar instaurada antes de las 2 horas del accidente, ¿ya? Y se te toman exámenes con VIH, hepatitis B, etcétera, y se te hace un seguimiento en el hospital para ver si tú vas a salir o no, o si te vas a positivizar. Ahora, si tienes la mala pata, perdón que lo diga, pero que te toman el examen basal y te sale positivo, ya no es el tema del cortopunzante, ¿ya? De hecho, en las búsquedas de VIH que han hecho acá en el campus han salido casos positivos. Ojo, ¿ya? Estas campañas que hacen que vienen y toman estas muestras rápidas, han salido personas positivas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, y hay que ver el tipo de paciente, si es de riesgo o no,
se le toman exámenes al paciente con el cual tú te accidentaste y si él se niega, se puede considerar como probable portador. ¿Ya? Como probable portador. Pues yo digo, yo no tengo la culpa que esta niñita se pinchó conmigo. No, yo no mando mal exámenes. Pero si se ve que hay una anamnesis que es de alto riesgo, se considera como positiva y te van a instaurar en el fondo el tratamiento. Yo tenía una persona, no de acá, que se le tuvo que instaurar una estudiante de paramédico que al tomar todos los desechos estaba ayudando en una toma de gases arteriales y se pinchó con la aguja hueca, gases arteriales directo a la yema del dedo. Se hizo la evaluación y tuvo tratamiento retroviral y seguimiento por todo este tiempo. ¿Ya? ¿Sí? Así que nunca se les olvide y nunca se queden callados. Da lo mismo si le dicen, pero ¿cómo? No le van a decir, ¿ya? Pero no le van a decir. Le van a decir a la urgencia, ¿ya? Y tú tienes que saber y aconsejar a tu compañero y lo acompaña a la urgencia. Pero con el papelito del seguro escolar. Si no van con el seguro escolar, va a correr su previsión. Es que, por ejemplo, nosotros ya nos piden, no sé, la vacuna, la alumno regular. Nosotros cuando vamos a un coclínico, ninguno tiene un papel. No, tú lo pides, por eso tienes que ayudar. O sea, Por eso me tienes tiene que avisar primero como al tutor y ahí. Tienes que avisar al docente B, nosotros tenemos el mismo sistema. Por ejemplo, si yo tengo una interna que se pinchó, ¿ya? Tiene una docente a cargo B, tienes tu tutor clínico, que es del establecimiento donde está, y tienes una docente B a cargo, sea quien sea, ¿ya? Suponte yo, tengo interno, sufre el accidente, cortopunzante, de trayecto, se cayó por la escalera bajando, saliendo del internado, lo que sea, me avisa, o me avisa la misma enfermera con la cual está. Listo, yo lleno el papel se llena con letra manuscrita, son 3 a 4 copias, no se puede usar papel calco, tú tienes que repetir y uno le pregunta a la persona, ¿cómo te accidentaste? Estando, ayudando, no sé qué, no sé cuánto. Había, y te van a preguntar, había, ponte tú, estabas desmontando una aguja, ¿había pinza para desmontar? Sí. No usó la pinza, no sé qué, no sé cuánto. O no había en el servicio porque fue ocupada por otro lado. Y tú cuentas una breve historia. Sea porque te volaste un pie, ibas en trayecto, sea porque en el fondo estabas ayudando en el tema cortopunzante, sea porque te caíste de la escalera cuando te ibas a tu casa, ¿ya? Pero no te cubre si te demoraste 2 horas en llegar a tu casa y sufriste el accidente, no estoy hablando de cortopunzante, chocó la micro, salía a las 5 y chocó a las 7. Y tú te demorabas media hora en llegar a tu casa, ¿ya? Eso no cubre, ¿sí? En el cortopunzante sí, porque está asociada a la práctica en salud. Lo mismo que cuando teníamos los COVID, cuando nosotros empezamos con los internados, que fueron los primeros que entraron, el seguro escolar cubría todo lo que era medicamento y todo lo que era seguimiento para los temas COVID de prácticas clínicas. ¿Ya? Y me tocó la primera interna con COVID, fue mía. Ahí tuve que hacer el papelito, llevarlo y todo para que le llegue la atención. Dime. Entonces uno solicita eso, usted lo firma y después... Tu docente de la carrera. Por ejemplo, ustedes están a cargo del Pablo Vidal. Él es el jefe de cátedra en el instituto, ¿no? Y ustedes tienen docentes clínicos en el hospital, que son ciertos cirujanos, ¿ya? Ese cierto cirujano los orienta que tienen que bajar urgencia, pero tú tienes que avisar, o el delegado avisa al Pablo Vidales que estás con un accidente cortopunzante y que necesitas el papel de seguro escolar. Ahora, algunas carreras, no sé cómo funcionan ustedes, le pasan a una persona X un set de seguros escolares que aquí estoy firmado. Y el docente clínico del hospital lo llena. Nosotras no. Como nosotros tenemos más poco, somos más enfermeras, digamos, de la carrera, y somos docentes UB, no estamos en el área clínica, pero sí nos conectamos todos los días, la docente me va a avisar al tiro a la estudiante y soy yo la que lo hago. ¿Ya? Ahí se envía al hospital. A la urgencia, yo lo tengo que ir a dejar a la urgencia. A la urgencia. ¿Ya? Y si no, y si ponte tú el fin de semana, tú hablas con la urgencia y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a dejar el papel el lunes, porque estoy fuera de la zona. Pero atiéndale igual. ¿Ya? Ahora, pero entienden la idea o no, tiene que ser cubierto porque si no ahí entra tu previsión.
La mayoría son FONASA o ISAPRE. Está mixto, FONASA. Si es FONASA es más fácil porque es gratis, no hay drama. Cuando es ISAPRE es un poco más complejo. ¿Ya? Pero siempre tiene el seguro escolar que ser firmado por alguien de la UB con el timbre de la carrera. Así de exigente es el establecimiento, ¿ya? Porque no sabemos cómo va a estar tu recuperación después del accidente cortopulsante. A lo mejor requerías puntos, a lo mejor vas a necesitar retroviral, vas a necesitar seguimiento, etc. ¿Ya? Pero eso es para todo tipo de accidente, ¿sí? Supongamos que empieza otra pandemia de otro virus, también va a estar cubierto si ustedes están en prácticas clínicas, ¿ya? Que eso fue un acuerdo que se llegó en el fondo con el ministerio de poder hacer ingresar a los internos que eran como más urgentes que ingresar, ¿sí? ¿Dudas? ¿Angustias? Ya. Eso sería entonces. Que les vaya súper bien, que aprendan mucho, mucho ánimo. ¿A alguien le falta firmar la lista?